Bueno, buenas noches. Es otra reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Nos reunimos una vez por mes acá en la biblioteca del Instituto Goethe para discutir sobre temas que tienen que ver con el trabajo de traducción, de traductor, para ver cuestiones que están vinculadas a la lengua y también cuestiones que tienen que ver con el mundo editorial. Y todos los días tenemos un blog en donde se suman informaciones, artículos y demás de muy diversa índole, muchos tomados de la prensa en general, con los temas estos que nos preocupan y demás. Normalmente todo esto, a su vez, las reuniones son grabadas, así que si hay alguien que vaya a decir algo o que quiera hacer alguna pregunta cuando terminemos, espera recibir el micrófono, porque si no, no se graba. La otra cosa que les quería decir es que hemos empezado una campaña todos los lunes desaconsejando el uso del diccionario de la Real Academia por ser malo, por ser aparte racista, por estar mal redactado, todos los lunes subimos distintas palabras y contrastamos las definiciones del diccionario de la Real Academia con otros diccionarios, justamente para corroborar esto que estamos diciendo. Les comento por otra parte que nuestra próxima actividad va a ser el 5 de agosto. En esa oportunidad nos va a visitar un editor alemán, Linus Guggenberger, y vamos a hablar con él. Él edita literatura en castellano en Alemania. Vamos a hablar con él un poco sobre la percepción de la literatura latinoamericana y de lengua castellana en general en Alemania. Nuestro invitado del día de hoy, un día particular por el eclipse y por el partido de fútbol que nos obligará a salir corriendo, es Carlos López Beltrán. Carlos, aparte de ser un viejo amigo y de ser un excelente poeta y un excelente traductor, es también un especialista en filosofía de la ciencia, epistemólogo, muy conocido no solamente en el ámbito de la lengua castellana, sino también en Europa y Estados Unidos en general. Y aprovechando todos estos saberes, cuando estábamos pensando en la charla esta a propósito de la visita de Carlos a Buenos Aires, él me propuso justamente hacer una cruza entre lo que voy a hacer traducción de poesía, traducción de ciencia, y aquellos puntos que hay en común, y contrastar todo eso justamente con el funcionamiento light que tiene normalmente la cultura desde el advenimiento de Internet y todos sus monstruos afines. Carlos López Beltrán. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Jorge, por esa exagerada presentación. Estoy muy contento de estar aquí. Agradezco al Club de Traductores, al Instituto Goethe y a los que están aquí presentes, y también a través de mediados por otros medios de comunicación que me escuchen. Yo voy a desobedecer a Jorge. Él me dijo que no leyera, pero yo suelo ser un poco desordenado presentando sin leer. Entonces les voy a leer un texto. Es un texto que he estado trabajando, un texto ligero, un ensayo, en donde mezclo en trayectorias convergentes, temas que me han interesado a lo largo de mucho tiempo, el tema central de la traducción de poesía, y un poco también el tema de la comunicación de la ciencia, el lenguaje de la ciencia, cómo la ciencia puede hacer traducción. Y uso, como ya lo verán, como metáfora, como analogía, guía, un tema que me ha interesado por muchos años, que es la aviación temprana, ¿no? Es como una especie de juego. Espero que
les resulte por lo menos interesante, ¿no? El texto, bueno, hacia el final del texto tenía yo interés, se lo dije a Jorge, de mencionar algunos temas que tienen que ver con la ligereza y la superficialidad en la que hemos entrado en los años recientes, debido a lo que también facilita mucho la traducción, la comunicación, los viajes de los saberes, que es el internet, ¿no? Entonces tengo una página haciendo algunos comentarios sobre eso. Me hubiera gustado extenderme más sobre eso, pero no podemos conversar. El texto se llama Aterrizajes forzosos, la traducción en la poesía y la ciencia. Comienzo con una idea. Una lengua es un punto de llegada, un espacio tramado al que llevamos, entre otras cosas, nuestras expresiones complejas. La expresión más sofisticada de lo que queremos, apreciamos, pensamos, deseamos, intuimos. Sigo con una anécdota. Hace muchas décadas, el famoso físico teórico Niels Bohr, de fama cuántica, le explicaba algún asunto complejo al también físico y también famoso Paul Dirac. A media oración, Bohr se detuvo abruptamente y empezó a cavilar largamente, a mover los ojos y las manos, callado, buscando quizá encontrar la formulación más adecuada de lo que estaba pensando, o quizá solo dándose cuenta de que había algo que no entendía aún bien. Señor Bohr, interrumpió abruptamente Dirac, de pequeño me enseñaron que jamás se debería comenzar una frase si uno no sabe cómo la va a concluir. Primero se piensa y después se habla, parecería ser la máxima detrás de la exasperación de Dirac. El hecho paradójico es que muchas veces, quizá la mayor parte de las veces, a pesar de Dirac, algunos no sabemos lo que pensamos, o siquiera si pensamos, hasta que lo decimos o lo escribimos. Usamos el idioma para hacer tangible, para hacernos tangible, perceptible nuestra visión subjetiva de las cosas. Cuando dejamos los trayectos preestablecidos y mecánicos de las frases hechas y lugares comunes y nos vemos obligados a intentar articular con palabras justas nuestras impresiones, entramos en procesos de elección, de dirección, ajustes de velocidad y localización más o menos precisa del punto de llegada. A veces damos con el sitio y decimos lo que queremos, otras, como ocurrió a Bohr, perdemos el rumbo. La metáfora que usaré para hablar de ello y a partir de ahí de la traducción es el vuelo y el aterrizaje de un avión. Como me he pasado muchos años leyendo sobre las experiencias de los aviadores pioneros de los primeros 14 años del siglo XX, no pude sino ceder a esta tentación. Metaforizar, por otro lado, es una forma de traducir. Equipararé, en lo que de vaguedad y de justicia tenga esta metáfora, la pericia verbal del que consigue la formulación adecuada de una noción científica o de una impresión poética con la del piloto o la pilota aviadora en vilo, en volada, dirían los franceses, detrás de los mecánicos y difíciles mandos de un biplano Farman o de un monoplano Antoinette. Había traído fotos de estos armatostes en los que volaban. Vuelvo al principio. La lengua como punto de llegada, como campo de aterrizaje. Esto hay que pluralizarlo, la totalidad de los puntos de llegada, de los sitios de aterrizaje. Tener algo que decir, estarlo queriendo decir, empezar a decirlo, estarlo diciendo, decirlo. Haberlo dicho bien, mal. Si se dominó el aparato,
Si se hicieron los movimientos justos y coordinados de alerones, timones, acelerador, y se eligió bien el sitio, plano y sin obstáculos, y se cayó sobre él con suavidad, bien. Si se hizo todo atrabancadamente, ¿ustedes usan atrabancadamente? Es un mexicanismo. Torpemente. Como ocurría en aquel entonces con los aprendices, y se sincronizó mal la bajada con la frenada y el golpe abrupto dañó los muelles de madera del tren de aterrizaje, mal. Uno encuentra relatos magníficos en donde se describe cómo en los primerísimos años del vuelo más pesado que el aire, los aviadores muy pronto comenzaron a desarrollar estilos, a manifestar personalidades y talentos por la manera en la que manipulaban sus rudimentarios aparatos, la suavidad o gentileza de un Roland Garros, que no era tenista sino aviador, la osadía y perfección pasmantes de un Edmond Perellon, el vigor experimental de un Geo Chávez, todos ellos pilotos de esa época maravillosa. En el aparentemente monótono ejercicio de estar en el aeródromo, cuando el clima lo permitía, viendo despegues, evoluciones, aterrizajes, esperando turno, observando detenidamente los aciertos, descubrimientos, hierros de los otros, conversando inacabablemente sobre cada detalle, se inventaba en aquellos años el pilotaje. En el aeródromo de los pioneros, un gran llano plano con marcas bien visibles, sin obstáculos, al elevarse se sabía que si uno permanecía en los lindes demarcados, podría aterrizar en cualquier momento si el motor se apagaba, cosa que ocurría con bastante frecuencia. Salir, en cambio, a campo traviesa era distinto, y algo que solo los conocedores debían hacer, pues el aterrizaje forzoso ahí era cosa de suerte y de gran destreza. Encontrar un sitio que desde lo alto pareciera plano y libre de impedimentos y alcanzar a llegar hasta él planeando, ya sin motor, desde el ángulo adecuado para aprovechar el aire, no era asunto trivial. Cualquier detalle podía desembocar en catástrofe. Muchos fracasos llevaron a destrozos, cuerpos pendientes de altas ramas y muertes, demasiadas muertes. Por suerte, con el lenguaje, con la traducción, ese desenlace no es común. Aunque Cioran decía que soñaba un mundo en que se pudiera morir por una coma. No hay que exagerar. Quiero pensar que un símil de lo que una conversación creativa, productiva y crítica como la que sin duda tendrían Niels Bohr y Paul Dirac es el de los aviadores de esos tiempos, digamos, Garros y Audemars, dos grandes amigos que por cierto estuvieron de visita en México en la época porfiriana, elevándose, desplegando algunos giros en el aire y volviendo a tocar tierra para ceder el turno al otro sucesivamente. El que se eleva toma la palabra. Tiene un plan de vuelo prefigurado, pero también deja que la intuición, la inspiración del momento, las condiciones de la brisa y la luz le propongan variaciones y use la retórica mientras evoluciona, argumenta, gesticula y prepara el descenso, que puede ser directo o en fases y en espiral, con vol plané, si quiere impresionar, con su conclusión certera. Señor Bohr, podría haber dicho Dirac, uno jamás debería tomar el vuelo si no sabe uno cómo va a aterrizar. Bohr, de pronto, en medio de un despliegue, se detiene en el aire, se suspende y mantiene en vilo al alma del espectador mientras él mismo está en vilo y no se sabe si podrá aterrizar. Si llegará tersamente con su complejo razonar a algún sitio seguro, o si estrellará toda la frágil estructura contra una hostil enramada o una barda de piedras. La metáfora, con sus vaguedades y potencias, está en sitio. Ser creativo, ser original, ser capaz de expresar en el lenguaje ideas o intuiciones sin copiarlas o calcarlas, puede verse como una transición, un movimiento del aire a la tierra,
de la suspensión en trance a la sujeción en un tren de palabras más o menos justas. Pensemos ahora que el problema de Bohr no era no saber qué quería decir exactamente, sino saberlo en el idioma equivocado para la situación. Saberlo, por ejemplo, en danés y estarlo diciendo en inglés. O como ocurre a los físicos, saberlo en matemáticas y tener que decirlo en lengua común. Su titubeo, su larguísima pausa, se habría debido entonces no a la búsqueda de los vocablos y la articulación justa de una idea en ciernes, sino a la búsqueda de vocablos y la articulación equivalentes en otro idioma, menos natural para él. Estaba haciendo una operación de vuelo conocida en un campo desconocido y quizá con una aeronave no familiar, con un conjunto diferente de controles y mandos. En los años pioneros, los aviadores recibían licencias que especificaban el modelo de avión en el que habían realizado las pruebas. Blériot, Duperdesant, REP, Newport, etc. Y no era infrecuente que algunos sacaran nuevas licencias cada vez al aprender a dominar nuevos aparatos. La gran división estaba entre saber controlar un biplano o un monoplano. Y ya dentro de estas categorías no había ninguna estandarización de los mecanismos y formas de dirigir los aparatos. Los pies y las manos se usaban para cosas distintas y en distintos aparatos, y en ocasiones había también que usar la espalda o las rodillas, el cuello, para combinadamente dirigir la nave. Cuando en septiembre de 1913 el gran Pegu impresionó al mundo articulando la secuencia de movimientos controlados que llevaron a un pequeño monoplano Blériot a volar invertidamente y luego a rizar el rizo por primera vez y de modos varios y con dominio del aparato, hubo de esperar varios meses para que otros aviadores igualmente capaces y osados que Pegu tradujeran sus hallazgos a las condiciones y capacidades de otros aparatos voladores, sobre todo a los más bultosos y paquidérmicos biplanos. La traducción del looping de loop no fue sencilla. Traducir es encontrar equivalencias, correspondencias, funciones análogas en especies y tipologías distintas. Sincronizar relojes con mecanismos y entramados causales diferentes es una forma de traducción. A diferencia del que encuentra una formulación o una fórmula nueva adecuada a un propósito y logra que en ella se aclare o se comience a aclarar, el que traduce parte de un terreno y de una formulación ya dada y se desplaza o proyecta hacia otro terreno sobre el cual debe recrear esa formulación o fórmula con una análoga. La pregunta identitaria de si es otra o es la misma con careta nueva no es demasiado interesante, al menos no para mí. Lo atractivo es el proceso, lo atractivo es que el proceso no es mecánico, no es algorítmico, no hay modo de automatizarlo. El traductor, y ese es un punto que me gustaría enfatizar, a pesar de arrancar con un conocimiento claro del punto de partida, no puede anticipar la forma y textura de su aterrizaje solo a partir del objeto a traducir. El enunciado original constriñe, pero subdetermina radicalmente el enunciado traducido. Para realizar bien su tarea, el traductor debe ponerse a sí mismo en la situación del creador original, elevarse al espacio fluido en el que nada es fijo ni está prefigurado, y hacer una búsqueda analógica, creativa de la expresión, de la combinación de vocablos que dan en el blanco. Esta solución rara vez será una imagen especular o una calca de la expresión original. Estoy pensando sobre todo en la traducción de poesía. Las restricciones a las que estaría sometido quien quisiera traducir toda la riqueza, todos los valores y notas de un buen poema, una por una, como quien palomea una lista de requisitos,
rima, ritmo, cadencia, sonoridad, música, métrica, encabalgamiento, alusiones, dobles sentidos, polisemia, imágenes, carga emotiva de las imágenes, asociaciones literarias o históricas, expresiones vernáculas, paráfrasis de frases hechas, juegos de palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, las restricciones a las que estaría sometido quien quisiera hacerlo son monstruosas. Nadie jamás lo ha conseguido ni lo conseguirá. Quizá hasta se pueda demostrar matemáticamente que una vez que se roza la superficie de la poesía no existen en dos espacios lingüísticos claramente diferenciados poemas plenamente equivalentes en ambos. Lo que en un sitio con una topología se puede hacer si se tiene talento es casi imposible en el otro. Ya se ha dicho con cierta exageración que poesía es justo lo que se pierde en la traducción. La exageración está en afirmar que se pierde siempre todo. Y solo es necesario señalar algunos grandes actos de traducción para desmentirlo. Si no nos gustan ya los Rubaiyat traducidos por Burton, o la naturaleza de las cosas traducida por el abate Marchena, podemos apelar a prodigios más cercanos como el Anábasis de Perse, traducido por Eliot, o el Nerval, traducido por Tomás Segovia. El prodigio consiste en la humildad de la recreación, en el sabio acomodo de las limitaciones, en la cuidadosa elección de los rasgos a recrear y los efectos a reproducir. No en balde se insiste continuamente en la traducción como la mejor escuela para el poeta que aspira a ampliar sus registros y a mejorar su arte. A partir de un objeto logrado y definido en un idioma, que sin embargo suele mutar y enriquecerse con el tiempo, el traductor, poeta, ensaya versiones, titubea, prueba un patrón de rimas, lo abandona, apuesta por aliteraciones de la D en español que quizás recuerden las de la S en inglés, fracasa, regresa al ritmo, respetando en lo posible la cápsula semántica de cada verso, halla así un camino que lo emociona, pues le enseña la luz de la salida, se enfila hacia ella, adopta o sacrifica adjetivos, tonos y matices y finalmente toca tierra. Es como el aprendiz de vuelo que ansía imitar al acróbata Pegud en su Blériot o a Cherichard en su Farman. Pero él tiene a su disposición solo un González Besa en el que hay que reinventar o reaprender cada maniobra, o como el que, habiendo siempre aterrizado en las blanduras de un aeródromo, se ve obligado a decidir desde 1000 metros cuál es de las tres opciones de lo que aparentan ser descampados realmente lo es, y cómo aproximarse a ella, qué inclinación, velocidad, ángulo respecto al viento adoptar, y poner toda la atención para poder maniobrar más finamente una vez que se vea bien si son costras de tierra o rocas, esos manchones que están justo en el medio. Es raro el traductor de poesía que aterriza siempre con toda pulcritud y el aparato intacto. Los hay que mantienen un gran porcentaje de aciertos y también quienes casi siempre inutilizan el equipo, que en el sitio de poemas nos presentan los restos retorcidos de un trastazo a toda velocidad. Y ahora hablaré un poco de ciencia. La traducción de un idioma a otro es parte de los resortes y engranes de la máquina científica. La traducción de un espacio conceptual a otro también lo es. Hay teóricos famosos como Bruno Latour que han hecho de la noción de traducción un recurso explicativo y descriptivo central para comprender la dinámica de la ciencia. Es una metáfora o un recurso analógico muy usado en el estudio filosófico en general y los estudios de la ciencia en particular. Podríamos explorar en la ciencia, en función de las restricciones, la humildad a la hora de traducir, pero ahora solo apuntaré un par de cosas que tienen que ver con la articulación de nociones y pensamiento científico, en español. Entre los idiomas contemporáneos
mundializados, el español es quizá el que menos ha sabido aprovechar sus ventajas selectivas para ubicarse en un mejor sitio en la compleja conversación multirregional y políglota en la que se dirime y construye el lenguaje o los lenguajes del conocimiento en la actualidad. La creación de una amplia región intercontinental más dinámica y fructífera para la constitución y debate del conocimiento científico que usa el español como lengua de intercambio principal se ha visto postergada de un modo injustificable. El resultado es que no tenemos todavía un español afinado y ajustado para pensar la ciencia ni adentro ni afuera de ella. No estoy de acuerdo que todo sea transparente. Se necesita también malicia hermenéutica. Los traductores de poesía al español tienen una riqueza que explotar. La gran poesía original en español de muchos siglos. Los que traducen ciencia no tienen una riqueza mínimamente equivalente. No hay suficientes clásicos, suficientes ejemplos de buena escritura original y profunda, creadora de un espacio, de un léxico enriquecido, de una capacidad de pensar y de decir lo científico como algo que viene desde adentro, desde nuestra cultura y nuestro idioma, que vive honda y cómodamente ahí, como en su hábitat, como en su casa. Sin ello no hay pistas de aterrizaje, no hay un lugar al que llevar lo que se traduce de otras lenguas. Sin ello la traducción no se cumple cabalmente. Solo tenemos colecciones de menos o más presentables imágenes extrañas, trasplantadas, que no acaban de acomodarse y que apenas pueden alimentar una conversación continua y fructífera. Esto deja el terreno fértil para los barbarismos, apropiaciones sintácticas y lexicológicas brutales que continuamente atestiguamos. La creciente ignorancia e incultura literaria de nuestros científicos, sumada a la dominancia de los medios de comunicación sin filtro de las redes sociales, nos ha traído hasta la babelita babosa contemporánea, en la que hordas de terminajos y palabrejas provenientes del mundo tecnocientífico se nos han colado hasta la cocina sin que mediase elección inteligente ni afinidad electiva ninguna. Y aquí termino con un reclamo tímido a los poetas de estos tiempos que, haciendo lo que algunos clamábamos hace muchos años que se debía hacer, han incorporado de lleno los mundos de los saberes y haceres tecnocientíficos a sus creaciones. Eso que ha vuelto la poesía en español más atractiva en general, también ha producido desaguisados. El reclamo viene por el lado de la velocidad y la ligereza con la que se hace, con la que se adapta y se traduce entre lenguas y entre ámbitos. Mi impresión, y confieso que es una impresión aún inmadura, es que en muchos casos los poetas se han adueñado del territorio, o más bien, que en muchos casos se ha adueñado del territorio lo que llamo una erudición en tiempos de Wikipedia, que junto con ciertas nuevas prácticas de producción de escritura miscelánea, simultaneísta, heteróclita, favorece la colonización de los textos por recortes rápidos, por investigaciones súbitas, de segundos a veces, que los poetas y los escritores en general pocas veces se detienen a digerir y por lo tanto nos presentan simplemente superficies. Hasta aquí mi queja y hasta aquí mi intervención hoy. Espero que esta ensalada de nociones y metáforas sirva para tener ahora una conversación. Bueno, hay varias cosas que dijiste que a mí me llamaron la atención. Una, aunque parezca ridículo, que nunca había pensado, es que si vos pensás en números y después tenés que traducirlo a palabras, estás traduciendo, y es una traducción
acaso tan difícil como las traducciones que se hacen de una lengua a otra. Digamos, más allá de saberes simbólicos, como puede ser de la matemática y demás, ¿en qué otras disciplinas vos encontrarías ese problema? Si piensas yo creo que en muchas. Hay, por ejemplo, yo pienso que muchas disciplinas, muchas prácticas tienen simbolizaciones no verbales, ¿no? Y se entienden entre ellos, pero luego cuando te tratan de explicar, nada más no hay manera, ¿no? No hay manera. No hay manera. Digo, puedo pensar en estamos cerca de los economistas, ¿no? Esos señores no suelen ser buenos para explicar teorías, sus modelos, sus teorías, o por qué están tan seguros de ciertas cosas. Pero lo mismo, yo que he vivido entre ingenieros, siempre tuve la impresión de que tenías que darle un lápiz o un pirome a un ingeniero y un papel, y entonces ya te podía explicar cosas que verbalmente no pueden. O sea, el lenguaje natural es muy limitado, o la capacidad de usar el lenguaje natural de algunas profesiones es muy limitada, a su vez que el lenguaje natural no siempre puede explicar las cosas sin recursos distintos, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención en lo que decías, vos invocaste en algún momento la tecnología también, digamos, no solamente la ciencia, sino la tecnología. Y se me cruzaron por delante en ese momento los poemas de, por ejemplo, los poetas futuristas, sobre todo los italianos, con el culto a la velocidad, a la máquina, etcétera, etcétera. Cuando uno los lee desde el presente, y no necesariamente desde este presente, sino de un presente acaso más cercano al momento en que ellos escribieron esos poemas, resultan hasta cierto punto risibles, porque esa tecnología es una tecnología claramente perimida muy poco tiempo después de su aparición. Entonces tuve la sensación de que quizás la traducción, que contempla en su interior nociones que tengan que ver con la tecnología, rápidamente tienen que cambiar, porque no pueden permanecer ancladas ahí. Con la poesía en general, las palabras pueden variar un poco su significado, pero van a quedar a lo largo del tiempo. Con la tecnología, las palabras que refieren a esas realidades en poco tiempo dejan de tener vigencia. ¿Estás seguro? No sé, yo pienso en escenas de batallas, donde la tecnología de la guerra era distinta, pierde su vigencia, tendrías que traducirla a otra la tecnología para que tú la pudieras entender. No, depende, digamos, yo diría que si vas muy atrás en el tiempo, probablemente no. Si te acercas un poco más en el tiempo, probablemente sí. O sea, tú lo que piensas es que las loas a la velocidad a partir del ferrocarril hoy en día es una broma, porque el ferrocarril es un medio lento, aunque era veloz en el siglo XIX. Por ejemplo. ¿No? Ese es el tipo de... Por ejemplo. La experiencia de la velocidad es diferente. Pero justamente yo creo que el poema, si es poema, tiene que seguir siendo experimentable como tal, a pesar de que se lee en otra época, ¿no? Bueno, si es un mal poema, no. O sea, a lo mejor si el poema estaba anclado ¿cómo se llama? Claramente para su experiencia en vivir de esa manera la velocidad, entonces sí se pierde, ¿no? Pero habrá alguno que habrá sobrevivido, ¿no? Probablemente. Y
¿cómo hacer, digamos, otra cosa que me sorprende y que quizás me la puedas explicar mejor vos? Nosotros, desde el castellano, pensamos permanentemente en la ciencia y pensamos a la ciencia en inglés. Sí. Vale decir, todo el mundo tiene que escribir en inglés, todo el mundo tiene que publicar en revistas con referato y en inglés. ¿Qué pasa con, por ejemplo, otras lenguas? El alemán, el francés, el italiano. ¿Sufren, desde tu punto de vista, el mismo tipo de problema o pueden crear sus propias realidades sin necesidad de esa mediación del inglés? Yo creo que el mismo problema lo viven todas las lenguas, ¿no? Salvo que nosotros, no sé, a ti no te gusta que hablemos del español como uno solo, ¿no? Sino que hay distintos españoles, pero bueno, pongamos que esos distintos españoles compartimos algo que es la inseguridad cultural, ¿no? Es decir, pensamos que de algún modo hay una relación asimétrica respecto a los centros de producción de conocimiento científico y por lo tanto no hacemos tanto esfuerzo como hacen los franceses o los alemanes, o no sé, en Oriente como sea, en Japón o en China, pero supongo que también lo hacen, de simultáneamente a estar usando el inglés como vehículo de comunicación, como lengua franca, están alimentando el uso de su lengua para referir las mismas realidades que la ciencia está descubriendo en su lengua, producir de alguna manera un espacio alternativo para la enseñanza y para la lectura de los saberes, que no sea tan dependiente del inglés. Yo creo que eso pasa yo lo he visto pasar mucho en Alemania, sobre todo en Francia, ¿no? Que no tiene ningún problema en simultáneamente seguir usando la lengua franca y seguir promoviendo un adecuado uso de su idioma para expresar las realidades científicas. Yo creo que en español no tenemos ese cuidado, o no lo hemos tenido, ¿no? Bueno, vos dabas un ejemplo ahí que hablabas de la tradición que existía, por ejemplo, en la poesía desde el siglo de oro, incluso antes, hasta la actualidad, de tener un gran receptáculo que no era posible tenerlo en el mundo de la ciencia. Y por lo que vos viste, ¿existe alguna tentativa de revertir esa situación, de crear, digamos, algo similar a ese mundo que ofrecía el siglo de oro, pero ya en el terreno de la ciencia? Sí, lo que creo es que hasta el siglo XIX todavía hubo un poco más de práctica de escritura de parte de científicos de nuestras regiones, pero eso se perdió durante el siglo XX y siento que hay la posibilidad de que se recupere, pero creo que el gran problema es que no se está enseñando a escribir a los científicos, ¿no? Y también eso se está agravando, ¿no? Todavía hace 10, 15 años la gente llegaba a las facultades de ciencias con alguna capacidad de expresión en su idioma, en su lenguaje, ¿no? Materno. Y yo creo que ahora están como enfilados a escribir todo en un lenguaje muy taquigráfico, ¿no? Y realmente no elaboran complejamente sus ideas, la mayor parte de los chicos y chicas que estudian ciencias, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Y la única manera de revertirlo es volver a obligar a la gente que entra a esas disciplinas a pasar por experiencias literarias diferentes, ¿no?
O sea, vos estarías abogando por algo así como la enseñanza de literatura en el mundo de la ciencia. Sí, sí, y porque se valore en las trayectorias, en las carreras de los científicos, el hecho de producir escritura no especializada, o sea, libros, ensayos, trabajos de difusión en su idioma. Y eso, o sea, tenemos muchas décadas diciendo que se tiene que hacer, pero poco se ha hecho, ¿no? O sea, yo aquí, por ejemplo, que estuve hace unos días viendo la sección de libros de ciencia de la librería esta a la que me llevaste, muy pocos libros están escritos por científicos de nuestras regiones, ¿no? Casi todos son traducciones, que está bien, y los traductores tienen una responsabilidad, tienen que tratar de hacerlo lo mejor posible, realmente general, vocabulario general, capacidades, ampliar las capacidades expresivas del español para que abarquen esas temáticas, ¿no? La nanotecnología o la cosmología, y tratar de ampliar, digamos, el diccionario, ¿no? Pero también tendríamos que estar produciendo para realmente tener ese vigor cultural al que tendríamos que aspirar. Nuestros científicos tendrían que estar escribiendo, y yo no los veo. No sé, o por lo menos a lo mejor no he puesto atención, pero no sé. Yo tengo dos preguntas más antes de pasar la posta al público. Una tiene que ver con, ¿tenés ejemplos de científicos de lengua castellana que hayan escrito lo suficientemente bien como para poder expresar el pensamiento científico con el mismo nivel de rigor que tendría de pronto un literato? Sí, González Cruzí, el médico mexicano norteamericano, es un ensayista que yo le otorgaría el nivel de literato. Es bilingüe, ¿no? ¿Quién otro? Quizá es difícil. Es difícil. Sí. Bueno, mientras se te ocurre, si es que se te ocurre, te hago una última pregunta yo, y es ¿qué tan diferentes son las operaciones que en tu caso particular vos realizás cuando escribís, por ejemplo, poesía o ensayo, y cuando escribís ciencia? ¿En qué difieren esas operaciones? Bueno, una manera de decírtelo es que en realidad no difieren mucho, salvo que cuando estoy escribiendo para ciertos medios filosóficos o científicos, me tengo que constreñir un poco más, ¿no? Hay una especie de espacio restringido, como una camisa de fuerza en la que me tengo que meter, la manera en como, por ejemplo, yo tengo una tendencia, lo habrán visto en lo que acabo de leer, Metaforizar. Exacto, a metaforizar, a usar, a incluir dentro de la metáfora otra metáfora, y eso casi siempre que lo he hecho en lugares no literarios, me lo quitan, me lo reprimen. Entonces he aprendido a no hacerlo, ¿no? O hacerlo de cierta manera sutil para que se cuele, ¿no?
lo que siento que está, lo que es diferente es el contenedor, pero el pensamiento puede ser muy parecido. Es la impresión que yo tengo, pero hay otras reglas que tienes que cumplir cuando estás pero son reglas que a mí me gusta en general cumplir siempre. Es como si citas algo, conocerlo bien, poder dar la prueba o la referencia de algo que mencionas. O sea, a veces en ciertos medios te exigen obsesivamente, ¿no?, que digas el lugar, el sitio, la página, el documento, en dónde está, cómo se llama el señor que te lo dio, ¿no? Esas son manías histéricas, según yo. No sé si histéricas, ¿cuál es la palabra? Obsesivas, que ciertas disciplinas tienen, pero de todas maneras es bueno saber hacerlo, ¿no? ¿Y qué te sirve de tu conocimiento científico cuando escribís poesía, por ejemplo? Es un poco de lo que he tratado de escribir en otros ensayos, y un poco mi queja respecto a las últimas párrafos de lo que leí hoy. Lo que siento es que o sea, cuando uno convive dilatadamente con la ciencia o con la filosofía o con cualquier disciplina, y hay muchas imágenes, muchas nociones, muchas intuiciones, muchas experiencias intelectuales de las que te vas apropiando, ¿no? O sea, yo muchos años estuve, por ejemplo, muy adentrado en la bioquímica, la biología molecular, los procesos del desarrollo embriológico, los estudié muy a fondo, y hoy en día no te sabría yo repetir los nombres de todas esas cuestiones, pero tengo el recuerdo muy vívido de la impresión plástica, por ejemplo, ¿no?, de algunas de esas coreografías, y eso a veces aparece en un poema, ¿no?, con otras palabras, pero lo que está detrás de lo que estoy imaginando tiene que ver con aquello, ¿no? Y lo mismo, en algunos poemas pueden aparecer de pronto cosas que me vienen de una experiencia de haber leído un razonamiento lógico o matemático, y aunque en el poema lo que pasa es otra cosa, pero yo claramente me doy cuenta que está ocurriendo, ¿no? Tengo un poema en donde lo que trato de imitar es la forma de exponer de los lógicos, ¿no? Pero estoy hablando de otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, pero para que eso ocurra, no puede pasar nada más entrando a internet y diciendo, mira, así es un teorema, ahora lo voy a copiar, porque eso es muy superficial. Hay un proceso psicológico de haberse apropiado de ello, de haberlo vivido, se queda ahí. Hoy me decías que los argentinos nos descubrieron a los mexicanos el inconsciente. Bueno, eso que nos descubrieron los argentinos existe, pues ahí es donde se traman esas conexiones, ¿no? Por eso hacerlo googleando me parece que produce cosas muy poco poderosas, ¿no? Entonces, bueno, es el momento en donde ustedes van a permanecer en silencio unos segundos antes de hacer una pregunta. No, yo lo voy a hacer así. Espera que te den la... necesitas un micrófono. micrófono. Ana. No,
Tenía que hablar de pie. Podés hablar de pie también. No, Pues, pero aquí hay un es más- micrófono. más vale morir de rodillas. No, no, ahí está. Bravo. Gracias. Anda, sí. No, me pareció muy interesante lo de la idea de que los científicos vuelvan a la literatura. Y yo la ampliaría incluso y diría que la ciencia vuelva a la literatura, sobre todo la ciencia de punta, digamos, la más teórica, porque francamente se mueve en un terreno que es muy literario, ¿no? Y que incluso utiliza y esto ya forma parte de la pregunta que le quiero hacer, es decir, quiero ver si piensas más o menos lo mismo que voy a decir. Yo lo que veo es que la ciencia que está más a la vanguardia o que está estudiando temas muy complicados todavía, muy, como dije recién, teóricos, utiliza mucho el lenguaje metafórico, que muchas veces cuando lo hace en la lengua franca, digamos, en el inglés, no sé si lo traducí, si no está mal que no lo traduzcamos. Esto es una cuestión aparte, porque por ejemplo, en toda la física astronómica se utilizan metáforas todo el tiempo, ¿no? Agujero de gusano, agujero negro, incluso el Big Bang. En realidad, si lo traducimos como gran explosión, que sería la traducción más literal, es casi metafórica la expresión, porque estamos hablando de otra cosa, de algo que se parece a una explosión, pero que en realidad es un proceso expansivo que duró miles de millones y dura miles de millones de años terrestres, digamos. Yo digo, ¿no tendría que ser la ciencia más consciente de que está utilizando realmente o se está moviendo en términos literarios? O sea, con recursos literarios para hablar de cosas que son todavía muy inexploradas. Por ejemplo, la idea de fuerza, ¿no? Me pregunto yo, si a un científico le dicen qué es una fuerza, en términos científicos no lo puede explicar. O sea que en realidad fuerza es una metáfora para definir algo que no sabemos muy bien de dónde viene y cómo actúa, porque ¿por qué existe la fuerza? ¿Por qué existe la gravedad, por ejemplo? Esa es la pregunta. Si no crees que toda la ciencia en realidad debería ser consciente de que tendría que ser formulada en términos de literatura e incluso sin que eso resulte un menoscabo, ¿no?, de la ciencia. Digo, no lo digo en el sentido de Borges, que cuando hablaba de la religión decía que era literatura fantástica. No lo digo con esa ironía. Digo que realmente tiene que volver a ese terreno. No volver, sino ser consciente, la ciencia que se mueve en ese terreno especulativo de la literatura y más específicamente de la poesía, porque... Sí, o sea, completamente de acuerdo. Creo que esa percepción, esa capacidad de percibir que digo, hablábamos hace rato del lenguaje matemático, que al estar modelando las interacciones fundamentales que en la física de partículas, así se esté haciendo con notación y formulaciones matemáticas, el acto descriptivo, el acto denominativo es muy similar al que está haciendo muchas veces un poeta que ante una sensación visual o una sensación auditiva acude a algo similar
para revivirla o evocarla. Digamos, la conciencia de que es similar el acto solo se adquiere conociendo cómo funciona la literatura, cómo funciona el lenguaje y cómo funciona la gran literatura cuando funciona bien, ¿no? Y yo creo que ese tipo de percepciones sí la tuvieron los científicos bien educados de los primeros siglos de la revolución científica. Un Newton, por mencionar al estereotípico, pero también hay muchos literatos que tenían familiaridad con la producción de la ciencia, podían verlo y desgraciadamente el asunto es que en algún momento dado se insistió en la educación, o sea, cuando se separaron y se alejaron tanto las disciplinas, se insistió que justamente lo que caracterizaba a las ciencias es que no eran como la literatura, o que no eran como las humanidades, o que no eran como el territorio de lo ambiguo, de lo inexacto, de lo impreciso, de lo blando, ¿no? Y ese es el grave error, ¿no? Y a la fecha una gran cantidad de científicos, esto que le llaman la ideología cientificista, ¿no? Que se enorgullecen al decir que ellos no son como sus colegas de la facultad de Junto, pero en realidad sí lo son, ¿no? Pues, y tienes razón. ¿Cómo hacerles ese problema? Es combatir un posicionamiento ideológico. En realidad, los que nos dedicamos a la filosofía, a la ciencia, lo hemos dicho de distintas maneras, pero tampoco nos hacen caso. Pero bueno, yo creo que sí aumentaría mucho no solo su autoconciencia, ¿no? La percepción, tener una percepción más clara de qué es lo que están haciendo, sino quizá su capacidad de comunicarse, su capacidad de socializar y su capacidad a lo mejor de hacer mejor su trabajo, ¿no? ¿Alguien más? Es el momento de aprovechar. Bueno, si no hay preguntas, entonces damos por levantada la sesión. El jurado va a deliberar. Bueno, muchas gracias por haber venido y los espero entonces el 5 de agosto con Linus Guggenberger y bueno, que gane el mejor.